está ya con nosotros el economista Marco Flores, pues con él vamos a dialogar sobre este antecedente, pero previo a ello quisiéramos conocer cuáles son los criterios y las lecturas que él tiene sobre este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares. El Ecuador, el gobierno ecuatoriano, habría alcanzado un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional para acceder a estos fondos, 6.500 millones de dólares en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Economista Flores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues precisamente, ¿cuál es la lectura que tiene usted sobre este nuevo acuerdo? Buenos días, un saludo cordial para usted y para toda su amplia audiencia. Bueno, primero déjeme decirle en relación a la noticia que usted acaba de dar, relativa a la designación del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Lo lamentable es que el Ecuador apoya la tesis de que no sea un latinoamericano. Y no solamente eso, sino que el candidato propuesto al que usted hace referencia, desde ya le ofrece un trabajo al señor Martínez en el BID, quien ha comprometido además del voto de Ecuador para este caballero. Es decir, el virar las espaldas a Latinoamérica y a la posición digna y correcta que están asumiendo otros presidentes de la región, porque esta no solamente ha sido una tradición en el BID de hace más de 50 años, sino que es el único representante en organismos internacionales que viene de Latinoamérica. Con relación al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, el Ecuador tiene que tener... Hace poco el señor Martínez anunció con bombos y platillos que se había reestructurado la deuda y señaló una serie de maravillosos logros, ninguno de los cuales es verdad, como lo ha probado el Foro de Economía y diferentes analistas. Luego se supo que realmente todavía faltaba por reestructurarse la deuda, que todavía no había concluido. Bien, ahora está anunciando un acuerdo con el Fondo Monetario para decirle a los ecuatorianos que el Ecuador va a recibir 6.500 millones de dólares. Mire usted, en primer lugar, es evidente que el Ecuador necesita financiamiento, que la caja fiscal está vacía, está seca, en gran medida por la pandemia, pero en gran medida o de manera sustantiva por la errada política económica que ha destruido la inversión pública y ha destruido el crecimiento económico. Si usted no tiene crecimiento económico, pues no puede obtener recursos, no puede generar recursos en la economía, ni para pagar los sueldos, pero para pagar la deuda. Además, este gobierno se ha dedicado a hacer ciertos pagos. No solamente entre febrero y marzo pagó 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos, cuando esos pagos no debían haberse realizado sino invertido en el Ecuador, en la gente, en la lucha contra la pandemia. Y esas deudas debían haber sido parte de la reestructuración. No se hizo así. Ahora aparece Martínez y nos dice que son 6.500 millones de dólares. Mire, el año pasado, en marzo de 19, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí también apareció el señor Martínez y dijo que el Ecuador iba a recibir 4.200 millones de dólares. Era un acuerdo a 3 años. El acuerdo se destruyó en el camino por inviable. En mayo ya el acuerdo dejó de existir. Y de los 4.200 millones, ¿cuánto ha recibido el Ecuador? Lo que recibió son 1.400 millones, que Martínez los usó para pagar la deuda. De manera que el que se diga que son 6.000, 7.000, 5.000 o 4.000 es la cifra potencial si es que se cumplen las condicionalidades. Pero normalmente este tipo de acuerdos son inviables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, porque las familias ecuatorianas, una inmensa cantidad de familias ecuatorianas, son muy pobres y no tienen con su presupuesto capacidad de resistencia para afrontar las medidas que están escondidas en el acuerdo. Justamente, economista Flores, justamente en este tema entendemos que este acuerdo técnico todavía está sujeto a la aprobación por parte de la gerencia del Fondo Monetario Internacional y del directorio ejecutivo, pero además estaría sujeto a las medidas que pueda adoptar el gobierno ecuatoriano. Según conocemos, el Fondo Monetario espera reducción del gasto, una nueva reforma tributaria, entre otros aspectos que debería asumir el gobierno nacional. ¿Por dónde cree usted que va este tema? Bueno, el que haya sido un acuerdo técnico no tiene importancia porque luego el directorio del banco en el 99.9% de los casos aprueba el acuerdo. Lo importante son las medidas económicas que tienen los ecuatorianos derecho de conocer.
Lo que se está diciendo es que van a venir 6.500 millones, que no van a venir nunca los 6.500 millones. Es decir, el Ecuador no tiene capacidad para resistir la condicionalidad y justificar los desembolsos. Pueden venir unos primeros desembolsos que este gobierno va a usar para tapar los huecos hasta irse y que el problema le quede al que viene. Eso es lo que va a pasar. Pero lo que tiene que hacer Martínez alguna vez en su vida es obrar con algo de transparencia y de decencia y explicarle al Ecuador cuáles son los condicionamientos. ¿Va a subir el IVA? ¿Va a reducir 4.000 millones del gasto público despachando trabajadores a la calle en medio de la tragedia? ¿Va a seguir reduciendo los salarios? ¿Van a seguirse aprobando medidas de incremento de impuestos? ¿Qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con determinados combustibles? Y estas medidas de economista Flores, serían de obligatorio cumplimiento, es decir, el gobierno estaría obligado a adoptar estas medidas porque se habla de la necesidad de reducir el gasto relacionado con la crisis del próximo año, implementar una reforma fiscal, un paquete de reforma fiscal que incluye además una moderación del gasto corriente, salarios, bienes, servicios, también una reforma tributaria. Es decir, como usted manifiesta, todavía no se establece cuáles son exactamente las medidas que se van a tomar dentro de estos condicionamientos. A ver, es importante entender bien cómo funciona esto. Lo que usted acaba de decir es necesario hacer, pero no en medio de una tragedia, pero no en medio de una crisis, cuando usted tiene una contracción de la economía del 10%, porque esas medidas lo único que hacen es profundizar la desgracia del país, de mayor desempleo y mayor pobreza. Eso se hace, y hay que hacerlo, cuando la economía está en crecimiento. Entonces usted puede realizar todos estos ajustes, pero no en medio de una tragedia. Pero déjeme darle una información. Este acuerdo con el fondo es exigido por los tenedores de la deuda. Si usted lee los términos del contrato de renegociación de la deuda, va a ver que está escrito ahí que los tenedores de los bonos le exigen al Ecuador firmar este acuerdo para que se implementen estas medidas y poder tener plata para poder cobrar la deuda. ¿Y sabe lo que pasó? El señor Martínez aceptó de inmediato, firmó de inmediato. Eso es lo que sucede en el Ecuador. Lo que pasa es que a la gente se le dice otra cosa. Entonces, lo primero que hay que ver es la capacidad de resistencia que tienen las familias ecuatorianas, que tiene usted, que tienen en definitiva todos los hombres y mujeres que viven en este país, para resistir las medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Eso es lo que no nos han contado y eso es lo que nos tienen que contar. Y sobre eso tiene que hacer presencia la opinión pública, los periodistas, los analistas, para ver la viabilidad. Estos acuerdos, como el anterior, que duró apenas un año debiendo durar 3, que no trajo los recursos que se dijeron que iban a llegar, que además nos ofrecieron 6.000 millones de dólares adicionales de los multilaterales. ¿Y sabe cuántos llegaron de los 6.000 millones? 1.500. Y ya el acuerdo se terminó. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es analizar cuáles son las medidas, las posibilidades y la viabilidad económica y social. No nos olvidemos, señorita, que el Ecuador está atravesando. Si uno mira las cifras de desempleo, no solamente por el millón de personas que ya están desempleadas en forma adicional, antes de la pandemia, el 61% de la población económicamente activa, es decir, de la fuerza laboral, estaba atrapada por el subempleo y el desempleo, sin salarios y algunos con salarios miserables e inestables. De esos que viven así en el Ecuador, hay más de habían en diciembre más de 5 millones, ahora solo Dios sabe. Los pobres en el Ecuador, antes de la pandemia, eran el 42% de toda la población, es decir, de los 17.500.000 millones de habitantes. ¿Quién dice eso? El INEC, son las cifras del INEC. Entonces, imagínense usted, luego de la pandemia, cómo estarán estas cifras de desempleo, subempleo y pobreza. Y usted le quiere meter a esto incremento de impuestos, tarifas y quién sabe qué cosas más. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser sincero y hablar con los ecuatorianos, no venirnos a contar lo que se ha resuelto.
Economista, usted debe conocer al grupo de economistas asesores que constituyó y conformó el gobierno nacional para apoyar de alguna manera la toma de decisiones en medio de esta crisis económica que está viviendo el país. Desde la trayectoria de quienes están detrás y desde las decisiones recientes que se han tomado, ¿cuál cree usted que van a ser las medidas que va a adoptar el gobierno? Si bien usted dice habría que analizar qué es lo que nos van a proponer, pero ¿hacia dónde cree usted que apunta el gobierno nacional? Bueno, primero sí conozco a los 4 asesores que usted dice. Evidentemente son los que aplauden a los banqueros y puestos por ellos ahí. Pero, ¿cuáles son las medidas? Miren, en el informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, previo al acuerdo que acaba de terminar, este acuerdo del año pasado, ahí están las medidas que necesita el Ecuador, según ellos, las medidas que establece el Fondo Monetario que son necesarias. Este nuevo acuerdo señala que este nuevo acuerdo sigue el acuerdo anterior, o sea, continúa el acuerdo anterior. ¿Cuáles son esas medidas? El aumento de los impuestos regresivos, dice textualmente. ¿Cuáles son los impuestos regresivos? El IVA es el impuesto más regresivo que hay, porque le hace que pague más del que menos tiene, en vez de ser impuestos progresivos, como dice la Constitución ecuatoriana. Entonces, ahí tiene usted una primera sospecha muy fuerte de un incremento del IVA. Segundo, el corte del empleo público y de los salarios. ¿Usted cree que hay espacio para seguir cortando empleo público y salarios en una economía que no da más, con unas familias, o es que los empleados públicos no comen, o es que no tienen familia? Nadie dice que no hay que redimensionar el tamaño del Estado. Estamos de acuerdo, pero no ahora, no en medio de la crisis, no en medio de la desgracia. ¿No? Usted no arma un baile en medio de un velorio, ¿no? Tiene que salir del velorio para ir a bailar. Entonces no puede hacer este tipo de cosas cuando las familias están enfrentando la pandemia, cuando el 81% de las familias ecuatorianas no tienen ahorros para defenderse de la pandemia. Entonces, ¿qué otras medidas se señalan en ese documento? Bueno, el incremento de tarifas, ¿no? No se señala, por lo menos en ese, el incremento del gas. Habrá que ver si están pensando en el incremento del gas. Habrá que ver qué están pensando respecto a los combustibles. Y por supuesto, están hablando de la independencia, entre comillas, del Banco Central, para que sea un sector dominante quienes controlen la política monetaria. Y no solamente eso, sino la nominación, ¿no? Y la perennización de los actuales empleados de banqueros que están en la Junta Monetaria. Estas son las cosas que señala ese documento del Fondo Monetario. Y eso es lo que ustedes, los periodistas, tienen que preguntarle a Martínez. Decirle, cuéntenos cuáles son las medidas económicas que usted va a plantear. Pero exíjale en que diga la verdad, porque este señor nunca dice la verdad. Ahora, economista, no hay duda de que Ecuador necesita con suma urgencia recursos. Los empleados del sector público, de las universidades y de otros sectores proveedores están todos impagos, hay retrasos importantes, no se ha podido cubrir de forma eficiente, eficaz la atención en salud en medio de esta pandemia que estamos viviendo. El país necesariamente y obligadamente debe entrar en procesos de renegociación de la deuda y sobre todo acceder de forma urgente, como decimos, a recursos. ¿Cómo debería ser este proceso frente a lo que estamos viendo? El gobierno nos dice vamos a tener 6.500 millones de dólares. Entendemos que eso va a servir para cubrir de alguna manera el hueco que ahorita tiene el gobierno nacional. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son las proyecciones respecto de esto? ¿Y cómo deberíamos hacer? Por un lado se dice que no podemos prescindir tampoco de la China y que debemos seguir acercándonos a la China para poder alcanzar y obtener también recursos de este país, nuevos recursos que le permitan sobrevivir al país, salir adelante. Bueno, usted veo que está dando como sentado que el Ecuador va a recibir 6.500 millones. Bueno, eso es lo que nos han dicho. Hoy hemos leído en los medios. Le acabo de explicar que nos ofrecieron 10.200 millones. 10.200 millones nos ofrecieron en el acuerdo previo. Y el Ecuador lo que recibió son 2.900 de 10.200. Entonces, usted puede decir que el acuerdo es por 5.000, 6.000, 8.000, 10.000. Pero el Ecuador no tiene capacidad para recibir todo esto, porque le acabo de explicar, la economía es demasiado frágil para resistir el impacto de las medidas.
Cuando le digo la economía es demasiado frágil, me estoy refiriendo a las familias. Usted tiene más del 50% de la población ecuatoriana pobre. Usted les quiere pegar una paliza encima para recibimos nomás la plata, así la gente muere en el camino. No, pues hay otras formas, hay otras cosas que deben hacer. Lo primero, renegociar de otra manera con el Fondo Monetario, ¿no? Y pedir ayuda a los Estados Unidos. Este acuerdo y la resolución del fondo es gracias a la intervención y a la ayuda directa al presidente de los Estados Unidos. Pero tenemos que pedir que la ayuda no exija el martirizar más a las familias pobres del Ecuador. Y esta no es una declaración simple. Yo no soy candidato a nada. Yo soy economista, ¿no? Secretario ejecutivo del Foro de Economía, que defiende los intereses de este país, y no tengo jefes ni me paga nadie para hablar, ni me ponen esparadrapos en la boca. Entonces hay que decirle al país la verdad, esa es nuestra obligación. Usted me dice, entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí se puede generar, mire, el sistema financiero nacional tiene 60,000 millones de dólares, 60,000 millones de dólares. Aquí entre los bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas y la banca pública, se pueden generar dos líneas de crédito de $2,000 cada una después de la otra. ¿Para qué? Para sostener la economía, para poder reactivar la economía. El problema es que los banqueros no quieren, y son ellos los que están manejando la política económica, y el gobierno está entregado a ellos. Pero aquí hay otras oportunidades, hay otras alternativas. Esto que usted me está escuchando, lo venimos planteando desde hace varios meses atrás. Entonces, sí hay oportunidades aquí. El problema grave del Ecuador es que no tiene crecimiento económico. La economía no solo que no crece, sino que decrece. Estamos en el punto más bajo de la recesión, y el punto más bajo de la recesión se llama depresión, o sea, la contracción absoluta de todos. La economía está semi-paralizada por la mala economía y por la pandemia. Entonces, lo lógico es reactivar la economía, reactivar las ventas. Aquí no hay que subir el IVA, sino que hay que bajarlo, como acaban de hacer más de 12 países en los últimos meses. Comenzando por Alemania, que baje el IVA del 19 al 7%, y los países de la región también. Pero el Ecuador es el que va en dirección contraria, en una situación de crisis. Entonces, la dirección está equivocada. El equipo económico no responde a los intereses del país, responde a los intereses de los que lo sostienen ahí, pero no a los intereses de la República, no a los intereses suyos y de la gente pobre de este país. ¿A quién quiere que yo defienda? ¿A quienes tienen la economía postrada o a los pobres de este país? Ahora, economista, la toma de decisiones podría sin duda retrasarse. Estamos enfrentando ya un proceso electoral. En el 2021 estaremos cambiando ya de autoridades, nuevo presidente, nuevo vicepresidente, nuevos asambleístas, y todo este problema, digamos, lo vamos a seguir arrastrando por una serie de meses más. Aquí quizás vale la pena una reflexión respecto de cuál es la decisión que deben tomar, hacia dónde debe apuntar la decisión de los ecuatorianos respecto de las propuestas que puedan venir de los candidatos. Yo, para empezar, creo que debe haber aquí un relevo generacional en estas elecciones. Echar a un lado la vieja partidocracia, a los candidatos que pertenecen a la vieja partidocracia, pero sobre todo echar a un lado a quienes tienen intereses en conflicto. Esos que prenden una vela para Dios y otra para el diablo, por si acaso le vaya bien con el uno o con el otro, y que están buscando sus propios intereses, que es la desgracia de este país, pues. Los intereses en conflicto. Usted tiene que elegir a gente independiente, que sea honorable, pero no solamente honorable, sino que sea independiente, que esté capacitada, que esté formada, que tenga conocimiento y que pueda llevar adelante un proceso, un cambio. Yo creo que, por ejemplo, debería una mujer ser presidente de este país, dar la oportunidad a las mujeres. Veo que hay 2 candidatas mujeres, ¿no? Aunque con grandes diferencias entre ellas, pero por lo menos esta vez se han presentado 2 candidatas. Y me parece que al menos una de ellas reúne los requisitos para poderlo ser. Pero independientemente de eso, lo que el Ecuador tiene que buscar son a sus verdaderos líderes. Los verdaderos líderes son los que buscan el bien común, los que se rodean de los equipos adecuados, técnicamente calificados, honorables, en fin, todos los requisitos básicos que se requieren, pues, ¿no? Porque no es un mérito ser honrado, o tal vez ya lo sea, pero también tener conocimiento y no tener intereses, no defender otros intereses que no sean los de la patria, porque quien quiera defender sus propios intereses no tiene que ser candidato. Y en el caso de los asambleístas, miren lo que ha pasado actualmente con una buena parte de los asambleístas. Son una vergüenza nacional e internacional.
Entonces, el Ecuador tiene que escoger bien. ¿Cómo puede el Ecuador escoger bien? Primero, exigiendo que se cumplan requisitos fuertes, ¿no? Hay que cambiar en ese sentido las leyes y la Constitución, será para futuro. Pero ahora, ¿qué es lo que pueden hacer los hombres y mujeres de este país? Por ejemplo, usted debería preguntarles a los candidatos a la presidencia, ¿usted está de acuerdo con que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario, así haya que implementar medidas de mayor restricción presupuestaria para las familias ecuatorianas? Para ver qué dicen. ¿Cómo le ha parecido la reestructuración de la deuda? ¿Usted cree que son correctos los términos que ha obtenido el Ecuador, pudiendo haber obtenido una mucho mejor estructuración? ¿Cuáles son las medidas económicas que usted va a implementar? ¿Va a subir los impuestos? ¿O va a generar usted políticas de reactivación? ¿Cómo va a fondear las medidas? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a generar aquí un fondo? ¿Va a buscar liquidez internacional para poder financiar el crecimiento económico? Cuéntenos cómo va a ser esto. Y por supuesto tenemos otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la reconstrucción de la institucionalidad y el Estado de Derecho. La prueba de la destrucción de la institucionalidad es lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en esta vergüenza que se llama Consejo Nacional Electoral. Y en nuestras narices, porque aquí no se respeta al ciudadano. Entonces es hora de que se respete al ciudadano. Eso es lo que hay que preguntarle al hombre o la mujer que quiera ser presidente en este país. Por supuesto, la política económica y la economía ocupan puestos sustantivos con semejante nivel de desocupación. ¿Qué es lo que usted oye por todo lado? Y usted, sobre todo, que es periodista y que camina escuchando a la gente. Trabajo es lo que quiere la gente. Oportunidad de ganarse el pan. Pero además este es un país que requiere un liderazgo, no que le conduzca solamente a bajar un poco el déficit y a tener un poco de crecimiento económico, sino este es un país que requiere ser conducido hacia una ruta de progreso, por un camino de progreso, donde haya oportunidades. Porque uno de los problemas graves que tiene este país es que no hay oportunidades, ni para los jóvenes, ni para los viejos. La seguridad social está semidestruida. Y los pobres en este país, como dice Joseph Stiglitz, el 90% de quienes nacen pobres mueren pobres. Eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que hay que preguntarles. ¿Usted cómo va a hacer? No se trata de ofrecer 1 millón de empleos ni 500,000 casas, que son las grandes mentiras para confundir al electorado, al electorado humilde sobre todo. Pero gentes inteligentes como usted sí tienen que exigir un pronunciamiento real sobre bases verdaderas, no mentirosas. Entonces los hombres y mujeres de este país podemos tomar mejores decisiones. Ahora, economista, a propósito del tema que usted lo acaba de tocar, la seguridad social, ¿cuál es la salida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que enfrenta también una profunda crisis agravada también por la situación actual de la pandemia y la emergencia sanitaria, con un altísimo número de personas que habrían dejado de aportar, lo que se suma además, porque esto es un adicional a la crisis que ya venía teniendo este instituto? Se habla, Jorge Watters, lo hemos escuchado, dialogamos con él sobre la urgencia de adoptar algunas medidas para que el instituto pueda seguir existiendo y sobre todo cubriendo algunos aspectos esenciales para la vida en este caso, de los pensionistas, de los jubilados. Claro, pero hay que decirle al señor Watters, ¿no?, que también indique cuáles son las medidas que plantea, pues, ¿no? Porque lo que sucede en la seguridad social ya todos lo sabemos. Mire, yo le voy a decir algunas cosas respecto a esto. La primera, no habrá forma de rescatar a la seguridad social financieramente con la plata que le debe el Estado y con las aportaciones regulares que hay que hacer. No habrá forma de hacerlo si es que la economía ecuatoriana no crece, si es que no hay crecimiento económico. Porque si no hay crecimiento económico, el Estado no tiene dónde sacar la plata. Y no hay ninguna economía en el mundo que funcione con más deuda y más impuestos. Eso tiene un límite, y el límite del Ecuador ya llegó hace rato. Por eso acaba de reestructurar la deuda, porque ya no la puede pagar, y la deuda sigue siendo impagable, sigue siendo insostenible, a pesar de la reestructuración. Entonces, ¿qué hay que hacer con la seguridad social? Lo primero, generar crecimiento económico. Ahora que han estado tratando de vender el Banco del Pacífico entre gallos y medianoche, imagínense lo que es que un directorio haya establecido que se cierren los libros y se declare secreta los términos de la compraventa durante 15 años. Y ante la protesta de determinados ecuatorianos como nosotros del Foro de Economía,
Dicen, bueno, ya no vamos a tener guardados los términos de referencia de la compraventa por 15 años, sino por 9 meses. Imagínense lo que es bajar de 15 años a 9 meses. Ese solo hecho muestra la barbaridad que querían hacer. Ese Banco del Pacífico, por ejemplo, debería y podría ser entregado a la Seguridad Social como parte del pago. Y la razón es la siguiente. El Banco del Pacífico produce un promedio más o menos de 140 millones de dólares anuales de utilidades. Es lo que produjo el año pasado. La última evaluación, la del año anterior, el último avalúo, por lo menos que se conoció, era de 750 millones. Ahora, por la pandemia, ha bajado a 650 millones. Se supone que están haciendo uno nuevo. En medio de una pandemia, en medio de una crisis, los precios se contraen, los precios bajan porque la gente no tiene dinero. Como cae la demanda, la gente no tiene dinero para comprar. Esa es la razón por que usted ve la caída en los arriendos, la caída en los departamentos, en las casas. Lo mismo ocurre con los bancos, ¿no? Entonces, este no es el mejor momento para vender, pero además, este es un gobierno que no tiene ningún prestigio para realizar la venta, porque la gente no confía. Vea lo que dicen las encuestas, el grado de confianza que tiene el gobierno en la gente. Entonces, no es ni el mejor momento, ni le corresponde a este gobierno que está ya de salida. Pero además, hay otras opciones, como le acabo de indicar. Ahora, entregar el Banco del Pacífico le ayuda a la Seguridad Social, pero no le resuelve el problema. Para resolver el problema, le vuelvo a repetir, no hay forma de hacerlo si no se genera crecimiento económico. Usted puede tomar ciertas medidas colaterales. Por ejemplo, se puede subir la edad jubilar, ¿no? Es decir, que no sean 60, sino 65 años, como tienen algunos países. Pero para eso tiene que conversar con los trabajadores, pues, porque la seguridad social no pertenece al gobierno, sino a los trabajadores ecuatorianos. Y hay que conversar también con los empleadores, porque ellos también pagan una parte de las aportaciones. Es decir, esto no es a dedo. Y hay que buscar una fórmula para que el Estado ecuatoriano le devuelva la plata que le debe al seguro. La fórmula nuestra es generar un fideicomiso, en realidad 3 fideicomisos. Ya voy a explicar lo que son los fideicomisos. 3 fideicomisos, uno para la seguridad social, uno para los niños ecuatorianos y uno para imprevistos. Esos fideicomisos tienen que nutrirse con parte de la exportación de petróleo que le corresponde al Estado ecuatoriano. Es decir, tomar plata de ahí y distribuir en estos fondos unos ciertos porcentajes. Al presupuesto del Estado, fundamentalmente, hay que sostenerlo con crecimiento económico. Por ejemplo, ese fideicomiso, nutrido así, con parte de la exportación petrolera que le corresponde al Estado, tiene que ser permanente, como tienen muchos países, para pagar la deuda. Y una vez que la deuda sea pagada, tiene que seguir el fideicomiso, el fondo, para garantizar buenos servicios en la seguridad social, buenos hospitales, con laboratorios, con equipos, con médicos bien pagados. Usted tiene que pagar bien a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a la gente que hace servicio de salud. Porque no les puede exigir que trabajen si no tienen cómo mantener a sus familias, tienen sueldos miserables. Para eso requiere dinero, crecimiento económico. Bueno, el petróleo tiene que servir para eso. Entonces, esta es una fórmula que evidentemente es aplicable, pero que no surte efectos de inmediato. Por eso es que le estoy hablando de que lo crucial aquí es generar un crecimiento económico que le permita al SRI recaudar más, no porque hay más impuestos, sino porque hay más ventas, hay más compras, hay más actividad económica. Lo mismo tiene que hacerse en el caso de los niños. Los niños ecuatorianos necesitan una ayuda sustantiva en su educación, en su formación y en su alimentación, especialmente en las escuelas públicas. 20% de los niños ecuatorianos menores de 5 años tienen graves problemas de cognitividad, es decir, no tienen la suficiente capacidad para captar conocimiento. Esto lo que significa es que le está condenando a la miseria. Y el otro es un fondo para los imprevistos, cuando hay un fenómeno del Niño, una pandemia, cae el precio del petróleo, en fin. Es decir, proporcionalmente, no se trata aquí de quebrarle a nadie, ni dejarle en la miseria a ningún sector del Estado. Pero si hay cosas como los fondos que se tenía antes, ahora lo que los ciudadanos deben exigir son políticas de reactivación económica. Solamente mire lo que hacen todos los otros países. Introducen políticas de reactivación. El único que no lo hace, el único que ha propuesto creación de impuestos en medio de la crisis y de la pandemia ha sido el Ecuador. No hay un país en el mundo que haya propuesto eso.
Economista, para ir cerrando ya este diálogo y en honor al tiempo, yo quisiera insistir en el tema que conversamos inicialmente, sobre el cual usted se pronunció inicialmente al inicio de este diálogo, de esta conversación, y tiene que ver con el proceso eleccionario del BID para elegir a su presidente. Pues el candidato de Donald Trump es además un candidato fuertemente cuestionado tanto por un sector de los demócratas como por un sector de los mismos republicanos. Varios presidentes, como habíamos indicado en una nota a la que dimos lectura, han solicitado, y otros sectores también políticos a nivel internacional están solicitando que se postergue este proceso de elecciones. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano efectivamente, a través de nuestro presidente Lenín Moreno, estaría apoyando al candidato de Donald Trump. Se habría discutido la posibilidad de ubicar en altos cargos tanto al ministro de Finanzas de Jamaica como al ministro de Finanzas de Ecuador. Usted ya se pronunció inicialmente sobre ese tema. Yo quisiera insistir en este momento. Usted tiene toda la razón, pero además no solo eso. Quien ha comprometido y el apoyo de Ecuador es Martínez, el ministro de Finanzas. El periódico New York Times, hace 2 días, reveló el compromiso del gobierno ecuatoriano y de Martínez, ¿no?, para votar por este candidato de los Estados Unidos, que no es latinoamericano. Y por supuesto, al final del artículo del New York Times, el señor el candidato declara que le encantaría tener en su staff al señor Martínez. mire cómo se negocian aquí las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? El Ecuador, al igual que los otros países, tienen que acudir al presidente de los Estados Unidos con una comunicación, con una carta amigable, respetuosa, y hacerle ver que los países latinoamericanos desean que se siga manteniendo el acuerdo de hace más de 50 años y la tradición de hace más de 50 años para que un latinoamericano esté al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el único organismo multilateral que a lo largo de la vida ha sido dirigido por latinoamericanos. A lo largo de la vida. Es la primera vez que no sería un latinoamericano. Mire, el Banco Mundial tradicionalmente está dirigido por un ciudadano, hombre o mujer, de nacionalidad americana. El Fondo Monetario por un ciudadano, hombre o mujer de nacionalidad europea, de algún país europeo, miembro del Fondo Monetario. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, por eso mismo se llama Interamericano de Desarrollo, ha sido dirigido por un ecuatoriano. Entonces, el Ecuador tiene que unirse con estos otros países, la Cancillería tiene que desarrollar sus mejores gestiones, conversar con los delegados norteamericanos y llegar a un acuerdo inteligente y amistoso. Eso es lo que hay que hacer, pero no precipitarse como se ha precipitado aquí el gobierno y el señor Martínez. En ese sentido, me parece que la idea de postergar la elección del presidente del BID, actualmente el presidente del BID es un colombiano, ¿no es cierto? ¿Quién patrocinó esa candidatura? Fue el presidente Uribe, ¿no? Y un colombiano ganó la nominación. Entonces, me parece razonable, además por la pandemia, ¿no?, que ha cambiado toda la historia de la humanidad, me parece razonable el postergar esta decisión hasta llegar a mejores y amigables acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, que yo creo que se puede llegar, a eso, porque el organismo multilateral que más plata tiene en el mundo se llama Fondo Monetario Internacional. Y claro, los Estados Unidos son los que más dinero ponen. Entonces ejercen un derecho especial porque son los que en definitiva están colaborando con su esfuerzo, el pueblo americano. Y es lógico que así sea y todos lo reconocemos y agradecemos. Pero acá, para los latinoamericanos, hemos tenido siempre este espacio que hay que mantenerlo, que es importante mantenerlo. La geopolítica es importante en el análisis también. Bien, queremos agradecer al economista Marco Flores. Hemos dialogado con él en esta mañana sobre algunos temas relacionados a la coyuntura económica y en relación, además, en este contexto de pandemia y a las próximas elecciones. Economista, muchísimas gracias.